Vieja inútil. Ni siquiera sirves para servir comida en este cuartel. El eco metálico de las botas resonaba en el comedor militar. Era la hora del almuerzo, y soldados de distintos rangos ocupaban las mesas entre risas y conversaciones. En medio de ese bullicio, una figura frágil caminaba lentamente entre las bandejas y las cacerolas. Una mujer mayor, de cabello canoso recogido en un moño sencillo. Todos la conocían como Doña Rosa, la abuela que desde hacía años servía comidas calientes a los soldados. Con manos temblorosas, acomodaba los platos y ofrecía una sonrisa a cada cliente. Para muchos jóvenes conscriptos, ella era casi como una madre lejos de casa. Pero esa tarde, el destino tenía preparada una escena que marcaría un antes y un después. El choque inicial. Un hombre alto, con uniforme impecable y charreteras que brillaban bajo la luz, entró con paso firme. Era el mayor Castillo, conocido por su carácter duro y su voz tronante. Todos los presentes se pusieron tensos de inmediato. Nadie quería llamar su atención por error. Se acercó al mostrador donde Doña Rosa servía un guiso de lentejas. Ella, con paciencia, le extendió un plato. «Aquí tiene, mi hijo, bien caliente». Castillo frunció el ceño y golpeó la mesa con el puño. «¿Esto es lo que llamas comida? ¿Pretendes que un oficial del ejército coma como un mendigo?» Las risas de algunos soldados cómplices retumbaron, mientras otros agachaban la cabeza con vergüenza. Doña Rosa tembló, pero intentó responder con amabilidad. «Es lo mismo que comen todos, señor. He preparado con cariño cada plato». «¡Cállese!», interrumpió él. «Aquí no estamos para escuchar excusas de una vieja inútil». El comedor quedó en silencio. El aire se volvió espeso. La humillación pública. Castillo tomó el plato y lo arrojó al suelo, esparciendo las lentejas por todas partes. «Aprenda a servir como corresponde. En mi ejército no hay espacio para incompetentes». Algunos soldados rieron nerviosamente, buscando congraciarse con el oficial. Otros apretaron los puños, indignados, pero ninguno se atrevió a defender a la anciana. Doña Rosa, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó para limpiar el desastre. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la escoba. En su corazón, una pregunta martillaba. ¿Cuándo se había perdido el respeto por lo humano? El eco del desprecio. Durante todo el almuerzo, el mayor continuó lanzando comentarios crueles. ¿No tienen a alguien más joven y competente para esta tarea? Es una vergüenza que en un comedor militar nos sirva a alguien que apenas puede caminar. Doña Rosa soportó en silencio. Sabía que contestar solo empeoraría la situación. Para ella, lo más importante era no perder la dignidad, aunque las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Los soldados la miraban con una mezcla de compasión y miedo. Nadie quería convertirse en el próximo objetivo del oficial. La noche de la angustia. Esa noche, en su pequeña casa cerca del cuartel, Doña Rosa se sentó sola a la mesa. Apenas probó bocado. Recordaba una y otra vez la humillación sufrida delante de todos. «¿Qué hice mal?», susurraba para sí misma. «Solo quería alimentar a esos muchachos». Miró una foto enmarcada de su difunto esposo, también militar en sus tiempos, y las lágrimas finalmente escaparon. «Si estuvieras aquí, sabrías qué hacer». No sabía que al día siguiente la vida le tenía preparado un giro inesperado. El detonante. A la mañana siguiente, el rumor de lo ocurrido corrió como pólvora por todo el cuartel. Algunos soldados comentaban indignados. «Fue una vergüenza, el mayor se pasó de la raya».
Si el comandante supremo se enterara, no lo permitiría. Lo que nadie sospechaba era que alguien muy cercano al poder ya había escuchado la historia. El hijo del general, al mando de la división, un joven capitán de carácter justo y firme, había recibido la noticia a través de uno de sus compañeros. Sin decir nada a nadie, decidió ir personalmente al comedor ese mismo día. Suspenso crece. La mañana transcurrió con normalidad, hasta que la hora del almuerzo volvió a llenar el comedor. Doña Rosa, todavía herida en su corazón, se esforzaba por mantener la sonrisa. De repente, la puerta se abrió y una figura entró con paso decidido. No era cualquier soldado. Llevaba insignias que lo identificaban como hijo del general, capitán de la división. Los murmullos comenzaron. Todos sabían que su presencia allí no era casual. Doña Rosa lo miró con sorpresa, sin entender. ¿Qué hacía alguien de tan alto rango en un comedor sencillo como ese? Cliffhanger final de parte 1. El capitán avanzó entre las mesas, con la mirada fija y seria. Se detuvo justo frente al mostrador donde la anciana servía los platos. El silencio se apoderó del lugar. Los soldados contenían la respiración. Doña Rosa, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué desea comer, señor?». El capitán sonrió levemente y respondió con palabras que helaron la sangre de todos los presentes. «Vine a hablar contigo, y también con quien se atrevió a humillarte ayer». El silencio en el comedor era tan denso que hasta el ruido de una cuchara cayendo se habría escuchado como un trueno. Todos los soldados fijaron la mirada en el joven capitán que acababa de entrar. Su porte recto, su mirada decidida y la insignia en el uniforme dejaban claro que no era un visitante cualquiera. Doña Rosa, con manos temblorosas, apenas pudo sostener la cuchara con la que servía el guiso. «¿Qué desea comer, señor?», repitió, intentando mantener la calma. El capitán la observó con una mezcla de respeto y compasión. Luego, elevó la voz, de manera que todos en el comedor pudieran escuchar. «No he venido a comer, he venido a hablar con usted, doña Rosa, y también con aquel que se atrevió a humillarla ayer». Un murmullo recorrió la sala. Todos sabían a quién se refería: al mayor Castillo. La llegada del mayor. Como si el destino hubiera preparado la escena, en ese preciso instante, la puerta volvió a abrirse y apareció el mayor Castillo. Caminaba con la misma arrogancia de siempre, saludando apenas con un gesto seco. Al notar la presencia del capitán, se detuvo sorprendido. «Mi capitán», dijo, rígido. «Qué honor tenerlo aquí. ¿A qué debemos su visita?». El joven lo miró sin sonreír. «He venido a comprobar con mis propios ojos algo que me contaron. Una historia sobre gritos, desprecio y un plato de comida en el suelo». Castillo tragó saliva, pero enseguida recuperó su tono altanedo. «Ah, eso. Solo fue una corrección necesaria. La disciplina exige dureza y esta mujer no cumplió con su deber». Doña Rosa bajó la cabeza mientras las miradas de los soldados se llenaban de indignación contenida. El enfrentamiento público. El capitán dio un paso adelante, quedando frente a frente con el mayor. «¿Disciplina? Lo que usted hizo no fue disciplina, fue humillación. Una ofensa no solo contra ella, sino contra el honor del uniforme que lleva puesto». Los murmullos se intensificaron. Algunos soldados se atrevieron a asentir discretamente. Castillo, enrojecido, intentó defenderse. «Con todo respeto, capitán, no puede juzgar lo ocurrido sin conocer los detalles. Yo tengo años de experiencia y sé lo que corresponde en un cuartel». El joven lo interrumpió con voz firme. «¿Y acaso la experiencia le da derecho a pisotear la dignidad de una anciana? ¿Se le olvida que ella ha servido a este cuartel desde antes de que usted siquiera obtuviera su rango?». Las palabras golpearon como martillazos. Doña Rosa levantó la vista, sorprendida de escuchar por primera vez a alguien defenderla con tanta fuerza. La voz de los soldados,
Un soldado raso, venciendo el miedo, levantó la mano. Con permiso, mi capitán. Es cierto lo que dice. Todos vimos cómo el mayor arrojó el plato al suelo. Fue injusto. Ella siempre nos ha tratado con cariño, como si fuéramos sus hijos. Otro se animó también. Sí, señor. Doña Rosa nunca nos falla. El mayor fue demasiado lejos. Castillo lanzó una mirada fulminante a los soldados, pero ya era tarde. El silencio de años se había roto. El giro en medio del conflicto. El capitán entonces reveló lo que muchos desconocían. Para que lo sepa, mayor, yo no hablo solo como oficial. Hablo como hijo del general al mando de esta división. Y mi padre ya está informado de lo ocurrido. He venido a escuchar y a ver con mis propios ojos antes de reportar cada detalle. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Los soldados se miraban incrédulos. El hijo del general estaba allí, defendiendo a una humilde mujer del comedor. Castillo se puso rígido. La seguridad desapareció de su rostro por primera vez. Yo no sabía que su padre... No hacía falta saberlo, lo interrumpió el capitán. Lo que hacía falta era respeto, algo que usted olvidó. Doña Rosa no pudo contener las lágrimas. Por años había soportado silenciosamente pequeñas faltas de respeto, pero lo de ayer había sido demasiado. Y ahora alguien poderoso la estaba defendiendo públicamente. El clímax parcial de parte 2. El capitán volvió a dirigirse a los soldados presentes. Quiero que todos recuerden esto. El uniforme que llevamos no nos da derecho a humillar a nadie. Al contrario, nos obliga a proteger, a servir y a honrar incluso al más débil. Quien no entienda esa verdad no merece llamarse soldado. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se extendieron por todo el comedor. Era una rebelión silenciosa contra años de abusos. Castillo, rojo de ira y vergüenza, intentó imponer silencio, pero nadie lo obedeció. Cliffhanger final. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, tomó valor y habló por primera vez frente a todos. Gracias, mi capitán. No pedí privilegios, solo un poco de respeto. El capitán asintió y luego miró fijamente al mayor. Mañana mismo mi padre pedirá explicaciones. Prepárese, porque este asunto no quedará enterrado. El rostro de Castillo se descompuso. Por primera vez, el hombre que había infundido miedo a todos parecía sentirlo él mismo. El día siguiente prometía ser un juicio implacable. La tensión en el comedor no se disipó tras la salida del capitán. Al contrario, cada palabra suya seguía resonando en las paredes como un eco imposible de callar. Los soldados comentaban en voz baja, todavía incrédulos de lo que habían presenciado. Alguien había enfrentado al temido mayor Castillo, y ese alguien era nada menos que el hijo del general. Doña Rosa, mientras limpiaba las mesas, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo sentía que la justicia estaba cerca, pero también le invadía el miedo. ¿Qué haría ahora el mayor, acostumbrado a no aceptar derrotas? El mayor trama su defensa. Esa noche, en su despacho, Castillo caminaba de un lado a otro con el rostro desencajado. «¿Cómo se atreve ese muchacho a humillarme delante de todos?», gruñía. «Si cree que por ser hijo del general puede cuestionar mi autoridad, está muy equivocado». Tomó un vaso de whisky y lo vació de un trago. Luego comenzó a trazar un plan. «Necesito pruebas, algo que demuestre que esa anciana es incompetente, que el problema no soy yo». Con esa idea, decidió tenderle una trampa a doña Rosa. Si lograba exponerla públicamente como responsable de algún error, podría recuperar su prestigio. El día de la prueba. A la mañana siguiente, el comedor estaba más lleno de lo habitual. No solo soldados raso asistían, también oficiales de distintos rangos habían decidido aparecer.
Todos sabían que la visita del general estaba cerca y querían ser testigos de lo que sucedería. El mayor llegó temprano, con gesto severo. Ordenó que se sirvieran raciones extras y en voz alta comenzó a dar instrucciones imposibles. «Quiero que todo esté perfecto. Y usted, vieja», le señaló a doña Rosa, «asegúrese de no equivocarse esta vez. Si falla, no habrá perdón». Doña Rosa sintió un escalofrío, pero recordó las palabras del capitán. «No pedí privilegios, solo respeto». Con esa fuerza interior se dispuso a trabajar. La trampa. El mayor, en secreto, había colocado ingredientes en mal estado en una de las ollas, esperando que ella, sin darse cuenta, los sirviera a los soldados. Su idea era simple: demostrar que era descuidada e incapaz de mantener los estándares de higiene. Pero lo que no sabía era que uno de los soldados leales al capitán había visto todo y corrió a advertirle. Cuando doña Rosa estaba a punto de servir aquella olla, el joven capitán apareció de nuevo en el comedor. «¡Alto ahí!», ordenó. «Nadie toque esa comida». Los murmullos llenaron la sala. El mayor intentó disimular. ¿Qué significa esto? ¿Por qué interrumpe el servicio? El capitán tomó la cuchara y olió el guiso. Luego, con gesto de repulsión, lo mostró a todos. «Esto está en mal estado. Servirlo habría puesto en riesgo la salud de nuestros hombres». Las miradas se dirigieron inmediatamente al mayor. El mayor, en evidencia. «Debe de haber sido un accidente», balbuceó Castillo. «Nadie puede probar que fue intencional». Pero entonces el soldado que había visto la maniobra dio un paso al frente. «Con permiso, mi capitán. Yo lo vi. Fue el mayor quien colocó esos ingredientes en la olla antes de que doña Rosa llegara». Un murmullo de indignación recorrió el comedor. Ahora no había duda. El hombre que se presentaba como defensor de la disciplina había intentado envenenar a sus propios hombres con tal de salvar su reputación. Doña Rosa, con lágrimas en los ojos, miró al capitán. Él asintió con firmeza. La verdad siempre sale a la luz. La reacción de los soldados. Por primera vez, varios soldados se atrevieron a hablar en voz alta contra el mayor. «Es una vergüenza para el uniforme. Si no fuera por doña Rosa, muchos habríamos enfermado hoy. Ya basta de abusos». El capitán levantó la mano para imponer orden. «Tranquilos, no somos como él. La justicia seguirá su curso. Y mi padre sabrá exactamente qué ocurrió aquí». Castillo apretó los dientes, derrotado momentáneamente, pero su orgullo no le permitía aceptar la derrota. Cliffhanger final de parte 3. Esa misma tarde llegó un mensaje oficial. El general en persona visitaría el comedor al día siguiente. La noticia cayó como un rayo. Todos sabían que el desenlace estaba cerca. Doña Rosa pasó la noche en vela, nerviosa, pero también esperanzada. Los soldados comentaban entre ellos con expectación. Y el mayor Castillo, encerrado en su despacho, repetía en voz baja: «Si voy a caer, no caeré solo». El juicio estaba a punto de comenzar. El amanecer del día siguiente llegó cargado de tensión. Los rumores corrían como pólvora. El general en persona visitaría el comedor. Los soldados, que normalmente charlaban y reían a esas horas, trabajaban en silencio, limpiando y ordenando cada rincón. Nadie quería dar una mala impresión. Doña Rosa se levantó más temprano que de costumbre. Al mirarse en el espejo, vio las arrugas marcadas por años de trabajo, pero también una luz de dignidad renovada en sus ojos. «Hoy todo se sabrá», murmuró con voz temblorosa. La llegada del general. A media mañana, un murmullo anunció la llegada de una comitiva. El general,
Un hombre de porte imponente, con canas que resaltaban su experiencia y una mirada penetrante, entró acompañado de su hijo, el capitán. Todos los soldados se pusieron firmes. El silencio era absoluto. El general avanzó con paso lento pero seguro, observando cada detalle. Cuando llegó al centro del comedor, se detuvo. «Me han informado de incidentes muy graves ocurridos aquí. Hoy quiero escuchar la verdad de cada uno de ustedes». Sus palabras resonaron como un trueno. El intento de defensa del mayor Castillo. El primero en adelantarse fue el mayor Castillo. Con gesto rígido, saludó militarmente. «Mi general, con todo respeto, la situación ha sido exagerada. Se trata de una empleada anciana que no cumple con los estándares y yo solo intenté mantener la disciplina. Nunca fue mi intención ofender». El general lo miró con severidad. «Así que, según usted, ¿todo es un malentendido?» «Exactamente, mi general. Mis métodos pueden parecer duros, pero siempre busqué lo mejor para la tropa». Algunos soldados bajaron la cabeza, indignados, pero aún temerosos de hablar. La voz del capitán. El capitán dio un paso al frente. «Padre, con todo respeto, yo estuve presente y presencié con mis propios ojos cómo humilló a doña Rosa frente a todos. No solo eso, intentó sabotear la comida colocando ingredientes en mal estado. De no haber intervenido, habríamos tenido un desastre de salud en la tropa». Un murmullo recorrió la sala. El general frunció el ceño. Sus ojos brillaban con furia contenida. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Entonces, un soldado raso levantó la mano y habló con valentía. «Sí, mi general, yo lo vi. El mayor manipuló la olla antes de que doña Rosa llegara. Ella no tuvo nada que ver». Otros soldados lo respaldaron con gestos y voces firmes. «Es cierto. Siempre nos ha tratado como hijos. El mayor la humilló sin razón». La humillación se vuelve contra él. El general, ahora con toda la evidencia delante, giró hacia Castillo. ¿Tiene algo más que decir en su defensa? El mayor sudaba frío. Intentó articular palabras, pero solo balbuceaba incoherencias. «Yo solo quise mantener la disciplina». El general lo interrumpió con voz de trueno. «La disciplina no se construye con abusos, sino con honor. Usted ha manchado el uniforme que viste. Ha olvidado que ser oficial es un privilegio, no una licencia para humillar». El silencio fue sepulcral. El hombre que había sembrado miedo en todos estaba reducido a nada. El reconocimiento a doña Rosa. El general entonces se volvió hacia la anciana. «Doña Rosa, en nombre de esta división, le pido disculpas por la vergüenza y el dolor que le causaron. Su servicio humilde y constante es un ejemplo más grande que cualquier rango militar». Las lágrimas rodaron por el rostro de la mujer. Jamás imaginó recibir esas palabras de la máxima autoridad. «Gracias, mi general. Yo no pedía más que respeto». Los soldados rompieron en aplausos. El sonido retumbó en las paredes del comedor como un rugido de justicia largamente esperado. El destino del mayor. El general levantó la mano para imponer silencio. «Mayor Castillo, queda suspendido de inmediato de todas sus funciones. Será sometido a una investigación formal y responderá por sus actos. Sáquenlo de aquí». Dos guardias se acercaron. Castillo intentó resistirse, pero sus piernas parecían no obedecerle. Su rostro reflejaba la derrota absoluta. Mientras lo sacaban, los soldados lo miraban sin miedo, con la frente en alto. El poder que alguna vez ejerció se había evaporado en un instante. Cliffhanger. Final de parte 4. Cuando todo parecía terminar, el general volvió a hablar. Pero este no es solo un caso individual. Lo ocurrido aquí es un reflejo de un problema más profundo: la cultura del miedo y el abuso. Y eso cambiará desde hoy.
Los soldados se miraron entre sí, sorprendidos. Doña Rosa, aún con lágrimas en los ojos, entendió que la lucha recién comenzaba. El eco de las palabras del general seguía vibrando en las paredes del comedor. Los soldados aún aplaudían cuando los guardias se llevaron al mayor Castillo. Por primera vez en años, el aire se sentía ligero, como si una sombra oscura se hubiera disipado. Doña Rosa, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, no sabía si debía sonreír o temblar. Había soportado tantas humillaciones en silencio que aquel momento le parecía un sueño. El general levantó la mano, pidiendo silencio. Lo ocurrido aquí no es un simple incidente, es un síntoma de algo más profundo: el abuso de poder, el miedo que paraliza y el silencio cómplice. Hoy quiero que quede claro, desde este momento, nadie en esta división volverá a ser tratado con desprecio. La reforma inesperada. El general anunció medidas inmediatas. Se establecerá una oficina de ética y bienestar, donde cualquier soldado, empleado o civil podrá denunciar abusos sin temor a represalias. Además, cada oficial será evaluado no solo por su rendimiento militar, sino también por el respeto y la humanidad con que trate a su gente. Los murmullos de sorpresa se convirtieron en aplausos sinceros. Era la primera vez que escuchaban algo así. Doña Rosa, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, no sabía si debía sonreír o temblar. Había soportado tantas humillaciones en silencio que aquel momento le parecía un sueño. El general levantó la mano, pidiendo silencio. «Yo, mi general, ¿qué será de mí?» El general se acercó y, tomando sus manos arrugadas entre suyas, respondió: «Usted no es solo la encargada del comedor. Usted es parte de la familia de este cuartel. Mientras desee seguir aquí, tendrá un lugar con honor y respeto». Los soldados aplaudieron de pie. Algunos incluso corearon su nombre. «¡Doña Rosa! ¡Doña Rosa!». La reacción de los soldados. Esa tarde los pasillos estaban llenos de comentarios emocionados. Nunca pensé que vería al general pedir disculpas en persona. Doña Rosa es un símbolo para todos nosotros. Ahora las cosas van a cambiar de verdad. El capitán, hijo del general, sonrió discretamente. Sabía que aquel día no solo había defendido a una anciana, había sembrado una semilla de justicia que crecería en toda la división. Doña Rosa, mientras tanto, regresó a su pequeño hogar con el corazón ligero. Por primera vez en años, no sintió miedo al volver al trabajo al día siguiente. El nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, el ambiente en el cuartel cambió radicalmente. Los soldados ya no caminaban cabizbajos, sino con más confianza. Las quejas eran escuchadas y los problemas atendidos con justicia. Doña Rosa seguía sirviendo la comida con la misma humildad de siempre, pero ahora todos la trataban con un respeto profundo. Muchos jóvenes se detenían a agradecerle, algunos incluso a pedirle consejo. «Doña Rosa, su guiso me recuerda al de mi madre. Gracias por cuidarnos como si fuéramos sus hijos». Ella sonreía con ternura. Ya no era la anciana del comedor, ahora era un símbolo de dignidad. El destino del mayor. El mayor Castillo enfrentó una investigación formal. Los cargos en su contra incluían abuso de autoridad y sabotaje intencional. Perdió sus privilegios, su rango fue suspendido y su nombre se convirtió en ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se usa sin honor. Muchos soldados comentaban: «Al fin entendió que nadie está por encima de la justicia. El respeto se gana, no se impone». El mensaje final del general. En una ceremonia oficial, el general reunió a toda la división. Con voz solemne, dijo: «Quiero que recuerden lo que pasó aquí. Un oficial intentó imponerse con soberbia y terminó cayendo. Una mujer humilde soportó humillaciones, pero su dignidad permaneció intacta.
El uniforme que vestimos no es un privilegio para abusar, sino un compromiso para proteger. Que esta historia quede grabada en la memoria de todos. Los soldados respondieron con un aplauso unánime. Un aplauso que no era solo para el general, sino también para la mujer que había resistido con valentía. Epílogo. Esa noche, mientras cerraba el comedor, doña Rosa levantó la mirada al cielo estrellado y sonrió. Gracias, Señor. Al final, el respeto y la verdad vencieron. El viento sopló suavemente, como llevándose con él las últimas sombras del pasado. Y así, la historia de una humilde cocinera y un arrogante mayor se convirtió en leyenda dentro del cuartel. Un recordatorio eterno de que la soberbia cae, pero la dignidad permanece.